Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Anilu Flores y estoy transmitiendo desde la ciudad de Quebec, en Canadá. Y el día de hoy el tema es La fe mueve montañas. Estamos estudiando el libro Metafísica 4 en uno de Connie Méndez, el librito rosa, el famosísimo librito rosa. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Instagram. Y Connie Méndez llama a su capítulo La fe mueve montañas. ¿Por qué y cómo? ¿Cómo es que mueve montañas la fe? ¿A qué se debe esto? ¿Se cree o no se cree? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Decía el maestro Jesús que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, moveríamos una montaña. O sea, ni siquiera es muchísima, como una semilla de mostaza que es tan pequeña. Entonces, mi fe, ¿de qué tamaño será? Que si con el tamaño de una semilla de mostaza se puede mover una montaña, entonces la mía, pues no sé si ustedes alguna vez se hayan preguntado sobre su fe, se hayan cuestionado, bueno, yo tengo fe o no tengo fe, ¿qué pasa allí? Generalmente la fe la tomamos como algo religioso, porque es donde se ha hablado más en la religión, sobre Dios, sobre esto. Pero bueno, más que nada es la fe en nosotros mismos, la fe en nuestro ser interior, la fe en nuestra capacidad. Y esa fe que tenemos es chiquitita, más chiquita que la semilla de una mostaza. Pero ustedes tendrían una idea de qué tamaño sería su fe. ¿Lo han pensado alguna vez o no? A ver, Mm, No, bueno, yo creo que Jesús, nuestra fe la comparaban con la semilla de la mostaza, la más pequeña. Es que en ese tiempo no tenían fe. Entonces, si yo comparo mi fe ahorita, pues a lo mejor sí es más grande que esa semilla. Es con lo que uno se sienta seguro o si tiene fe de lo que uno está haciendo. Entonces, para mí sería la forma en que uno piensa o que creen en la cosa que está realizando. Ese sería el tamaño, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. me gusta, sí, sí, está bien, está perfecto. Está perfecto que tú reflexiones sobre esa fe y que tú definas cómo es tu fe, porque finalmente cada quien sabe cómo es su fe, ¿no? Ah, Anilu, sí. hola, ¿cómo están todos? Hola, querida Miriam. Fíjate que bueno, no alcancé a escuchar el principio de la charla, pero como estás hablando de la fe, y por lo poco que puedo entender, es que a mí me gusta, más que como tener fe, es entender los principios universales Ujú. y saber que de acuerdo a estos principios, si tú actúas de acuerdo con ellos, el resultado va a ser tangible, por seguro, porque también a veces como si no, si tú tienes fe en que va a pasar algo, pero tus actitudes hacia la vida no corresponden con los principios, a veces también como que no funciona muy bien. Muy bien. Y nos dice Connie Méndez, todo el mundo conoce el dicho y lo repite a menudo. Lo repite como loro, pues no sabe en realidad lo que significa, ni por qué ni cómo es eso, que la fe mueve montañas. Pocos saben que el temor también mueve montañas. ¿A ustedes en algún momento han sentido que el temor mueve? Por El ejemplo, temor. ¿sí? Tú Sí, dime. Sí, bueno, yo por ejemplo, no sé, siempre pasaba, ¿no? Cuando tu mamá te decía, te vas a caer y te caías, así como ándale. ya era una Eh, predicción divina. yo, bueno, yo pienso que sí, lo que tú dices, sí, el temor sí mueve porque creo que tú ya lo atraes. Como decía la compañera, cuando nuestras mamás nos hablaban o cualquier compañero, te vas a caer, entonces ya no estaban programando para caernos o para que nos sucediera eso de chiquillos. Yo siento que eso es conforme a la programación que nosotros tengamos en mente, eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Es como lo habíamos dicho anteriormente, es conciencia, lo que tú desees en la mente o lo tengas en la mente es lo que se te va a realizar. Así es,
Por ejemplo, este fue el primer acercamiento que yo tuve con la metafísica y cuando leí esto, realmente yo sí me di cuenta que el miedo sí mueve. O sea, tal vez yo no entendía la fe, pero sí sabía que el miedo sí me movía, porque en mi caso es el vértigo. Yo tengo miedo a la altura y yo siento que ese vacío me jala, pero no es el vacío, es el miedo el que me jala, es esa fuerza de atracción que tiene que me jala. Entonces empiezo a reflexionar y digo, ok, tal vez no lo entiendo todavía del lado de la fe, pero lo entiendo del lado del miedo. Y entonces cuando leemos esto que nos dice Connie, el temor y la fe son una misma fuerza. El temor es negativo y la fe es positiva. El temor es la fe en el mal, o sea, la convicción de que algo malo nos va a ocurrir. Y entonces allí ya entendemos que esa fuerza de atracción, esa certeza, esa seguridad de que algo bueno o malo nos va a suceder, es fe o miedo. Y depende en qué polo se encuentre. Si está en el positivo es fe y si está en el negativo es miedo. Pero siempre existe esa certeza. Y como decían ustedes, como decía Miriam, a lo mejor a caerse, a lo mejor es una fe o un miedo a- al fracaso, o a lo mejor es una fe algo lindo, algo bueno, pero es la misma energía, solo que en diferente polaridad. La fe es la convicción de que lo bueno, de que va a ocurrir es bueno o que va a terminar bien. El temor y la fe son dos caras de una misma medalla. Si ustedes recuerdan el día que se enamoraron y que estaban bien enamoriscados y todo, porque yo creo que la mayoría nos hemos enamorado, en ese momento nos llenamos de fe de que esa persona es lo máximo, de fe de que es súper buena persona. No importa la realidad, pero tenemos fe en esa persona. Y esa fe es grande, 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 porque es el amor el que está generando esa fe. Y nos dice Connie, fíjate bien, tú jamás temes que te vaya a suceder algo bueno, ni tampoco dices jamás tienes fe en que te va a ocurrir algo malo. Siempre decimos, ay, es que tengo miedo, ¿qué tal si no pasa? ¿Qué tal si sí pasa? Pero nunca decimos tengo fe de que sí o no va a pasar. Pero es la misma energía, solamente que en diferente polaridad. Y entonces, si nosotros entendemos y lo observamos cada uno en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que los momentos de fe tal vez tal vez nosotros no les hemos dado mucha importancia en nuestra vida y podríamos decir que a lo mejor son menos que los miedos, las veces que tuvimos miedo, porque el miedo siempre se nos queda lo negativo. No sé si ustedes se han dado cuenta que la gente se acuerda más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Y nosotros también a veces nos acordamos, desgraciadamente, más de nuestros errores que de nuestros aciertos, cuando deberíamos de siempre estar polarizados en el bien. Y cuando nosotros observamos este miedo o esta fe que hemos tenido en nuestra vida y que se ha manifestado esa situación o esa cosa o eso que de lo cual teníamos fe o miedo, es cuando podemos entonces entenderlo, observándolo en nosotros o a lo mejor observándolo en los demás. La fe siempre se asocia a algo que deseamos. Y no creo que cada uno de nosotros deseemos el mal para nosotros, ¿verdad? Ni para las personas que amemos. Siempre deseamos el bien para los demás. Entonces, a ese mal le tememos. Pero es que no nos damos cuenta que nosotros estamos deseando el mal a veces de las personas. El otro día tenía una plática con un familiar y me decía que estaba muy triste porque tenía miedo de que otro familiar más pequeño le pasara algo negativo, etcétera. Y le digo, le estás enviando eso, porque estás teniendo fe en que algo malo le va a pasar. Precisamente esto. Dice Connie, no creo que le desees el mal a nadie, pero es que lo hacemos inconscientemente.
Y ese es el gran asunto que tendríamos que observar. Si yo a través del miedo atraigo algo o a través del miedo le estoy enviando esas energías negativas a otra persona, pues entonces le estoy generando el mal, le estoy deseando el mal, se lo estoy engrandeciendo. Y tendríamos que observarnos lo que pensamos y lo que deseamos, para que entonces no sigamos generándolo, porque el asunto es, no es que lo generemos, porque digamos que nos descuidamos y tenemos miedo y lo expresamos, pero cuando nos damos cuenta, podemos detenerlo, podemos hacer un servicio de llama violeta y lo borramos. No pasa nada hasta allí, hicimos, corregimos nuestro error. Pero ¿qué pasa cuando no nos hemos dado cuenta? Eso sigue trabajando. Todo lo que tú temes lo atraes y te ocurre. Ahora que cuando te ocurre, generalmente dices con aire triunfante, ajá, yo lo sabía, lo presentí. Y nos dice Connie Méndez que además salimos a contarlo a todo el mundo, que corremos y dices, ya ves, te dije, no sé, estás en el trabajo y el jefe llega todo enojado y ves que entra, no, al rato me va a regañar. Seguro, no, mírenlo, miren, al rato me va a regañar. Pasa el tiempo, te llama tu jefe, te pone una regañiza de aquellas y ¿qué les dices a los demás? Te dije, me iba a regañar, yo sabía, algo me decía, pero no es que seamos adivinos, es que estamos generando esa negatividad. Nosotros la estamos decretando y ella se manifiesta por ley de mentalismo. Ahora fíjate que todo lo que tú esperas con fe te viene, te sucede. Entonces, si sabes que esto es así, ¿qué te impide usar la fe para todo lo que tú desees? Amor, dinero, salud, cosas lindas, eh, armonía, paz, todo lo que nosotros querramos. Es una ley natural, es una ordenanza divina. ¿Qué se siente tener fe? ¿Quién me describe qué siente cuando tiene fe? Yo diría que es tener la plena confianza y la plena seguridad de que lo que yo estoy pidiendo, tanto para mí como para otras personas, se me va a dar. Así Eso es es. tener fe. Lo que pasa es, que quería decirle anteriormente, que muchas veces habemos personas o hay personas que le dan más poder al temor y a la fe. Por eso es que hay personas que dicen, no, pero a mí no se me da tal cosa. ¿Por qué? Porque está pensando en que no se me va a dar, en que esto, en que otro, o sea, le ponen obstáculos. Como que de repente, un ejemplo, que una persona vaya a buscar un empleo, entonces va la expectativa. Seguro que a lo mejor no me dejan, seguro que a lo mejor me van a poner esto, o sea, empieza a pensar cosas negativas. En cambio, si yo voy con la plena seguridad de que me van a dar el empleo, de que me voy a ganar un buen sueldo, voy a tener un buen servicio laboral, ¿verdad? Voy con esa fe, se me va a dar lo que yo quiero. Así es. Pero fíjate que cuando sientes fe y cuando sientes miedo es diferente, porque el Sí, miedo, ay, pues el miedo no es bonito, ¿no? no, El miedo, pues el miedo da miedo el miedo. El miedo se siente feo. Yo no sé, a mí yo lo siento como por aquí, pero da miedo y empieza a dar como mucha preocupación y angustia. Entonces es como que observarlo en cada uno de nosotros cómo lo sentimos cuando tenemos miedo para que cuando lo estemos sintiendo lo podamos cambiar. Y como tú dices, Franklin, que, que empecemos a generar ese bien, todo lo contrario. exacto. Cuando tú vas a decir algo, No, 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 no. Francisco, ajá. Ah, sí. Bueno, para mí la fe es como si tuviéramos la certeza de lo que esperamos. ¿Y cómo lo sientes Podría, en tu cuerpo? ¿cómo lo siento? Como, con una seguridad, con una alegría cuando tienes fe de algo, o como dice Frankie, que cuando vas a buscar un trabajo o vas a realizar alguna actividad, tienes esa alegría, vas con esa alegría, con esa fe
de hacer y que esperas lo mejor, ¿no? En este caso, para encontrar trabajo, pues espera lo mejor para que te den un buen salario, un buen trabajo, un buen puesto. Entonces, para mí también sería como certeza, ¿no? De lo que, este, sobre lo que es la fe, o lo que queremos realizar. Así es. Y hasta nos ponemos rectos. ¿Se han dado cuenta? Nos ponemos así, ay, sí tengo fe, Siento, sí, me lo van a dar, me fue siento que bien. siento que la fe es como una seguridad de nosotros mismos, ¿no? Que estamos manifestando esa seguridad, que vamos con esa seguridad para obtener lo que nosotros queramos. Es Totalmente seguridad. de acuerdo. Es Exacto. esa certeza, es esa seguridad de que sí va a pasar. Así Y es. así es. Diana, ¿tú quieres comentar algo? Sí, yo tengo una pregunta. Ya, por ejemplo, una persona me dice, oye, ¿sabes qué me va a pasar esto? Cosas malas. Y yo le explico, no, de acuerdo a la ley y todo. Y esta persona no dice, no, eso es mentira, sino es, yo tengo alguna responsabilidad en el hecho de que esa persona no haga las cosas correctas o yo me desligo de que No. la persona haga lo que quiera. Tú no tienes ninguna responsabilidad sobre nadie. Cada quien tiene su libre albedrío. Tú le comunicas o le compartes la ley, cómo funciona, y ella decide si la aplica o no la aplica. Rubén Cedeño nos cuenta que lo que sí funciona mucho a veces es decirle a esa persona, las personas que no creen en metafísica o que no creen en algo lindo o que no creen las personas que creen en el universo son más sensibles a estas enseñanzas, pero las personas que no puedes utilizar la suerte. Dile, es de mala suerte pensar así. Tal vez a lo mejor la próxima vez puede ser que reflexione un poquito más y cambie su manera de hablar, pero tú no tienes ninguna responsabilidad sobre nadie. Es su libre albedrío. Tú compartiste y ya. Donde cuando uno tiene responsabilidad sobre otra persona es cuando uno da consejos. Cuando le dices, yo te recomiendo que, o cuando uno le dice, puedes hacer esto, o no, mira, tienes que hacer esto, porque ya le estás diciendo qué hacer. Pero cuando tú compartes, mira, las cosas son así, la ley es así, y ella decide lo que quiere hacer, es su libre albedrío. Entonces, nosotros nos dice Connie Méndez, que Jesús el Cristo enseñó las siguientes palabras. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. O sea que ya el Maestro Jesús nos enseñaba estas palabras. Y nos dice, Connie, yo no lo he inventado, está en el capítulo 21 del versículo 22 de Mateo. Y también nos dice que San Marcos expresa todo lo que pides orando, creer que lo recibirá y vendrá. Entonces, todo eso que tú pides, que tú lo hablas, orar es expresar el verbo, es la palabra hablada. Entonces, todo lo que tú oras y tú crees que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Sea positivo o sea negativo. Llámese fe o llámese miedo, pero de que viene, viene. ¿Qué limita el tiempo en que aparezca? El sentimiento es el que delimita el tiempo en que eso se manifieste. Si una persona tiene mucho, mucho miedo, pero mucho terror así, eso se le va a presentar, pero rapidísimo. Si una persona tiene mucha, mucha, mucha fe, eso se le va a presentar rapidísimo. Y lo hemos visto muchas veces, sobre todo con las historias que nos cuentan de incluso personas que no son estudiantes de metafísica, pero aprenden un poquito, ponen, en práctica el mentalismo y eso les funciona. Curarse de algunas falta de salud en un mes, eh, de precipitar dinero, eso sucede. Y también sucede lo contrario con el miedo. Desgraciadamente también pasa eso, pero simple y sencillamente es que la ley se aplica. Lo que piensas y sientes se manifiesta.
Y ese sentimiento es el poder impulsor de que da la velocidad de que eso se manifieste pronto o lejano. Hay un decreto que he leído en los libros de Rubén Cedeño que dice, yo no tengo temor, yo tengo fe, Yo no tengo temor, tengo yo fe. tengo fe. ¿Eh? Hay que aplicarlo. Así. San Pablo dice, en otras palabras, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Cuando uno facilita, pasa algo bien interesante, que el tema que uno esté trabajando para compartirlo, empiezan a pasar cosas para que uno tenga experiencia y hable, como dicen en México, con los pelos de la burra en la mano. Entonces, es que a veces viene esa falta de fe y, y cuando uno a veces observa ese miedo que a veces nos puede llegar en cualquier momento de cualquier día, a veces no es nada y es por nada y no tiene ni fundamentos, pero llega como una semilla de hierba mala, venenosa, y uno le empieza a acrecentar. Pero cuando uno se da cuenta, la puede trabajar y eliminar, transmutarla, y eso se va. Y vuelve otra vez la paz. Les digo por si alguna vez ustedes se observen y se den cuenta que están teniendo miedo o que están preocupados y observen cuál es la raíz y a lo mejor se den cuenta que ni siquiera hay raíz, ni siquiera hay nada. Es solamente que la negatividad aprovecha un pequeño un pequeño huequito de la mente para hacer de las suyas. Entonces, habría que orar, como nos dice Connie Méndez. Oremos. Oración. Una oración tiene sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, artículo, adjetivo. Eso es una oración. Y obviamente en religión una oración es una plegaria, que es como un verso, un verbo, una prosa, hacia una petición hacia la divinidad. En este caso, la oración es el verbo, es decir algo, es decir lo que queremos, nuestro deseo. Yo quiero salud, yo soy salud. Esa es una oración. Y en metafísica nosotros aprendemos a orar con decretos, a orar con afirmando, decretando, dando una orden. Nuestras oraciones son imperativas. Imperativas en el sentido de que sabemos que quien está decretando no es la personalidad, sino es Dios dentro de nosotros, nuestro verdadero ser, y que Él tiene el poder del universo y que lo que Él decrete pues es Dios mismo, pues eso se va a manifestar. Ahora y aquí surge la palabra Dios o el universo, porque en esta atracción, sea por fe o por miedo, hay personas que dicen, ay, el universo me lo va a dar, el universo me lo trae, y que el universo aquí y que el universo allá, y se traen el universo para arriba y para abajo. Pero el universo es dual. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo, porque ya se sabe, es una ley y el universo es dual. Es decir, hay un positivo y un negativo. En el universo hay cosas buenas y cosas malas, o cosas no buenas para decirles. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Si alguien cree que en el universo no hay cosas negativas, pues nada más préndale tantito a la tele en las noticias, asome tantito, prenda tantito las redes sociales y verá cómo en el universo hay cosas negativas. En esta polaridad del bien y de la falta del bien está la vida y lo contrario a la vida que es. ¿Qué es lo contrario a la vida? A ver, ¿quién prende su micrófono y me dice lo contrario de la vida es? ¿Nadie sabe qué es lo contrario a la vida? Por ejemplo, si la vida es nacer, lo contrario a la vida, ¿qué será?
La muerte. Morir. Morir, exactamente. La vida es lo positivo y la muerte es lo negativo. Nosotros aprendemos que la muerte como tal no existe, pero sí existe esa falta de ese bien. La vida es lo bueno y esa vida, su sinónimo de vida es Dios. Una palabrita de 4 letras que no tiene mucho tiempo que existe, pero eso es lo que significa. Por eso nosotros oramos a Dios, porque es el bien, es la vida, es la parte del universo buena. Y si yo decreto dentro de esa parte ese bien, me posiciono en eso bueno, lo que voy a obtener es bueno. Si yo me voy a la parte negativa de la vida, que es la muerte, que es la oscuridad, que es el faltante, que es el sufrimiento, o como se le conocía antes, el infierno. Infierno que es inferior. Entonces voy a obtener lo que hay allí. Por eso, cuando la gente oraba, como Connie Méndez dice, la gente ora y reza y suplica y llora y sufre y ve que Dios no le atiende. Porque Dios no le puede escuchar si estás en otro lado. Tienes que estar en el mismo canal. Y esa es la diferencia entre el decreto, entre una oración imperativa con conciencia de que estás decretando desde tu presencia yo soy, a una oración negativa, dolosa, sufriente, angustiosa. Y a veces puede ser que a lo mejor lo que nos esté pasando no es lindo y podamos orar en un momento de tristeza o de angustia. Pero eso, con este conocimiento, lo que podemos hacer es irlo transmutando. Y aunque sabemos que existe, que existe Dios y que Dios es el bien, y aunque estemos orando en un estado doloso, con este conocimiento eso va funcionando poquito a poquito te vas llenando de más fe, de más fortaleza, de más paz, y vas entonces a lograr ese estado de ánimo que va a hacer su decreto correctamente. No sé si esto les ocurra. A mí, por ejemplo, me ocurre que a veces estoy en una situación en la que me desespero y estoy jalándome los pelos y después me acuerdo, ay, pero si estoy estudiando metafísica, tengo que transmutarlo. Así voy hasta que logro otra vez salirme de ese estado de ánimo negativo y entonces ya decreto desde otro estado de ánimo y ya las cosas se solucionan. No sé si ustedes lo han comprobado o ustedes siempre están bien requete positivos, gracias Padre, y siempre decretan, pero bien, ¿verdad? Bien conscientes. Y en este decreto, nosotros aprendemos el cuadrante de causación. Este cuadrante de causación es una enseñanza de Rubén Cedeño, donde nos enseña que para decretar bien, para orar correctamente, utilizamos el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué es tan importante la palabra? Porque cuando nuestros pensamientos, que es ahí donde inicia todo, en el pensamiento, luego hago ese decreto y me voy llenando emocionalmente. Hay un rebote en mi emocional se va cargando. Y entonces si yo lo vuelvo a verbalizar, voy cargando aún más con ese emocional. Si lo que yo decreto es bueno, eso se va cargando cada vez más y más y más y más con buena energía. Y en un momento dado mi decreto se va haciendo más fuerte y más poderoso. Y luego viene la acción, que la acción es ponerme yo en marcha para que eso suceda. Si decretas un nuevo empleo, pues que busques un nuevo empleo, que cambies tu CV, que vayas y metas tu CV, que pases entrevistas, etcétera. Si quieres un negocio, pues que te pongas a estudiar, aprender, ponerlo en práctica, etcétera. A eso nosotros ya en la acción lo conocemos o lo estudiamos como los 7 pasos de la precipitación.
Pero eso es el cuadrante de causación. Y cuando el cuadrante de causación se utiliza correctamente, pues eso funciona. Funciona porque funciona. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren opinar o compartir algo? Nos dice Connie, ya te dije que la fe es la convicción en el bien. Ahora te diré que la convicción viene por el conocimiento. Ojo, por el conocimiento. Uno no puede tener fe en algo que no conoce. Y cuando uno tiene fe en algo que no conoce, está magnificando algo que ignora y que no sabe si es bueno o es o no es bueno, pero lo engrandece. Y cuando se da cuenta que no es bueno, ¿qué creen que pasa? Le echan la culpa a otro. Es que él me lo dijo, no es que era así. A todo mundo le echan la culpa. Porque es que me dijo, sí, pero ¿quién lo creyó? ¿Quién lo energizó? ¿Quién lo decretó? ¿Quién lo anduvo repite y repite? ¿Quién lo anduvo magnificando? Pues el susodicho, ahora sí como dicen, el susodicho en cuestión. Por eso es importante conocer antes de creer en algo que no conozcamos. Hay que tener ese conocimiento. Si nosotros queremos algo y no conocemos eso que queremos, no nos va a venir como con la ilusión como nosotros nos los imaginaríamos, porque la vida nos hace caso, nosotros somos creadores, pero si a la vida no le das todos los parámetros, todo bien, pues entonces la vida te lo da así como se lo das, lleno de huecos. ¿Saben cómo es? Como ahora la inteligencia artificial. Que a la inteligencia artificial, cuando tú quieres un video, una imagen, le tienes que decir correctamente lo que tú quieres. Bien redactado, bien preciso. Si no, te va a dar otra cosa diferente. Así mismo es con el decreto para la vida, porque es una inteligencia, pero esa inteligencia te va a obedecer a ti. Por eso el decreto tiene que estar bien redactado. Y para cuando tú solicites algo, tienes que saber bien qué es lo que quieres, con el más mínimo detalle, qué es lo que tú quieres. Que en tu mente, en tu película, en tu visión que tengas, esté completo. Cómo se ve, qué huele, qué hay alrededor, de qué color es, todo. Por ejemplo, si vas a ir a un viaje, ay, pues que sea protegido, que todo sea armonioso, que los horarios, que el hotel esté bonito, que el avión salga a tiempo, que todo esté perfecto, que haya salud. Ajá, ya te vas y ¿qué crees? Que llueve. Todo el tiempo está lloviendo. ¿Decretaste que hubiera clima perfecto? ¿Cómo era el clima que decretaste? Ah, se me olvidó. Ah, pues ahí está. Entonces, es muy importante esto del conocimiento. Y Connie nos hace una analogía. Supongamos que tú vives en provincia y que jamás has ido a la capital de tu país. Quieres ir a la capital y tomas un transporte, tren, avión, carro, burro, bicicleta, lo que quieras. Sabes dónde queda y cómo dirigirte a ella. Un día te diriges hacia la capital y utilizas el medio de transporte que mejor te convenga. Por el camino vas teniendo miedo de no llegar. ¿Tienes miedo de no llegar? No, porque sabes que puedes llegar, porque sabes que ese medio de transporte te va a llegar, porque ya tienes conocimiento de eso. Y nos dice, si fueras un salvaje, uno que no vive en la urbanidad, podrías estar temblando de pavor por desconocer totalmente lo que está pasando. Pero siendo una persona civilizada, estás seguro. Y a veces nos pasa, incluso siendo personas civilizadas, tal vez si somos medio salvajes, porque es probable que alguna vez hayas ido a algún lugar
y dices, híjole, ¿y aquí cómo es? Es demasiado grande, no sé cómo es, no conozco el idioma o no conozco esto y te da miedo perderte. Pero no hay que tener miedo. Vas a llegar, todo va a estar bien. Y ese es un ejemplo de fe o de miedo que nos da Connie. Y entonces esa fe es la que nos marca un camino directo a, a la victoria, a la meta que tú quieres, que tú buscas, a la realización de ese decreto, eh, de eso que tú deseas, ya sea una cosa, ya sea una situación, ya sea, no sé, una persona, un estado, lo que tú quieras que se dé, un viaje, eso que tú estás persiguiendo, si tienes fe, como en esta imagen se ve, el camino se abre, pero es tu certeza la que lo energiza. Por lo tanto, si empiezas a tener duda, tienes que generar más fe. Y esa fe viene dentro de uno mismo. Uno puede pedirle ayuda a los seres de luz, a los maestros ascendidos, a alguien que sepa, a nuestra presencia yo soy, a Dios, pero es a través de uno que eso se va a dar. Entonces uno tiene que hacer que generar dentro de nosotros la fe. Los seres de luz lo que hacen es magnetizar esa fe que uno va generando. Es como cuando estás haciendo de cocinar y viene alguien y te dice, ¿te ayudo? Ora, pero ¿quién inició a cocinar? Tú. Así igualito. No es que va a venir de fuera o que alguien lo va a hacer por ti. Es uno el que lo tiene que hacer. Hasta aquí hay preguntas, ¿no? Opiniones, ¿no? Y tenemos estos decretos, como nos decía hace rato Fran. Podemos decretar, tengo fe en mi propia fe. Ay, que me está dando miedito, que me están temblando las patas porque ya estoy dudando que se me va a dar algo. Tengo fe en mi propia fe. Yo tengo fe en mi propia fe. Y te pones a tener fe en tu fe. Haces a un lado eso que quieres y energizas tu fe. O tal vez dices, bueno, a ver, yo, yo me doy cuenta que probablemente me puedo interponer en eso que quiero. Bueno, tal vez mi personalidad no puede, pero Dios dentro de mí, mi ser interno sí puede. Y entonces decreto, yo no puedo, pero mi ser interno sí puede. Yo no puedo, pero mi ser interno sí puede. Mi Cristo o mi presencia yo soy o Dios, como tú quieras llamarle, sí puede. Dios en mí todo lo puede. Dios en mí todo lo sabe. Y así te la repites hasta que te vuelvas a cargar de fe, de certitud, de que eso bueno se te va a dar. ¿Por qué se te daría un deseo? ¿Por qué creen que un deseo se daría, se manifestaría? Que tengo fe, Por fe. ¿Otra razón? porque todo lo puede en Cristo. Tengo, o sea, soy hijo de un padre que es abundante y que desea el bien para su hijo. Dice Así, el Maestro Jesús, ningún padre le va, que su hijo le pida pan, le va a dar una piedra, le da el ex- pan. excelente. ¿Y por qué esa idea que te viene, si es constructiva, es tu verdadero ser el que te está enviando la idea a tu mental inferior para que tú la energices y que eso se manifieste? Esa idea ya viene de adentro de ti. Es constructiva, es buena, ya tiene todo para que eso se dé. Ya solamente falta hacer el trámite. Y eso es todo de este capítulo de Connie Méndez y lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tengan duda con esto de la fe, con esto de cómo manifestar algo que yo quiero, o si tengan algo que aportar, que compartir,
Porque yo estoy, Am, sí, bueno, yo creo que, híjoles, en teoría se oye requete fácil, pero en práctica sí como que a veces por ahí le falla a uno alguna cosa, ya sea, por ejemplo, el sentimiento. En lo personal, a mí siento que siempre como que no me funciona muy bien, así es, sí, sí porque me llega a pasar. cuesta, porque a mí sí me cuesta, por ejemplo, hay veces que, no sé, mi hija, por ejemplo, me dice, ay, pero no estás alegre que vamos a hacer esto, y yo sí, pero no lo siento. O sea, le digo que sí por decirle, pero no porque realmente lo esté ahí sintiendo. Entonces es así como, Fíjate que acabas de tocar un punto bien, bien interesante. Cuando tú dices, yo sé que se va a dar, pero no siento como que la alegría así como de, ujú, pero no tiene que ver. Es decir, tú sabes que se va a dar, ya lo tienes. Es como cuando dices, ah, es que al rato voy a ir a comer. Ah, qué bueno que voy a comer. Pero eso no te pone, en sí, no sé, algarabía. en ese aspecto sí, a veces como que sí me confunde eso porque dices, bueno, tengo que sentir, pero ¿qué tengo que sentir? O sea, no tengo ese que me ponga yo ahí Mariposas. toda, sí, exacto, o sea, para mí es así como que, como dices tú, como que ya sé qué va a pasar, no, Está súper bien porque tú tienes tanta certitud que para ti es normal. Y es como cuando Connie nos dice, cuando nos enseña la, la oración científica y nos dice, cuando eso ya se te haya manifestado, no te pongas como con mucha algarabía, porque eso es normal. Es tan normal como respirar, como comer, como caminar. Y eso es lo que a lo mejor te pasa, que para ti eso ya es normal y por eso ya no haces como que, oh, wow, ¿cómo es posible? ¿No? Sino que es normal sí, y por eso tú estás bien, digamos, ah, sí se va a dar, estoy segura. así, así me encantó, Sí, porque ¿no? Estás bien. eso me define, Eso te definió. eso me definió. Sí, Sí, porque igual pasa que, por ejemplo, igual si no se da algo, tampoco no me pongo a llorar. O sea, como que siempre digo, bueno, pasó por algo no se dio, algo mejor vendrá. Si tampoco pasa nada, no pasa nada. sí, también esa es otra, pero cuando uno hace un decreto y tú dices, por si las flies no me aloco, ya también ahí viene la duda. Y luego uno no sabe cómo sentirse. En eso creo que más o menos te voy entendiendo. A veces no sé si sentirme contento o no contento, porque qué tal si no se me da. Pero ahí entonces ya está la duda. Ujú, ujú. Pero dices, es que no quiero sufrir tampoco, ¿no? No, pero es que yo ya ni sufro, o sea, yo ya estoy sensible, ya ni me da gusto ni sufro tampoco. Ay, no. Sí, en realidad si es algo que uno quiere mucho, tendría que energizarlo con el emocional, pero tal vez no como brincar y saltar, pero solamente con la certitud. Sentirse certero que se va a dar. Y si no es algo tan, tan importante, uno lo decreta y espera que decide la vida, ¿no? Que nos da la vida, aceptando lo bueno y lo que no está bueno, o sea, lo bueno y el bien oculto, porque no es que sea negativo, solamente es que hay un bien oculto ahí, Ujú. pero sí Bueno, entiendo esa parte. Franklin, Connie, ¿sí? ajá, y yo quería decirle a ella lo siguiente, Connie también dice, nuestra mamá Connie dice que cuando uno le viene un pensamiento así de eso que uno decretó en la oración científica, uno tiene que inmediatamente decir, yo sé que mi padre me lo quiere dar, pero está esperando el momento oportuno para regalar. Y An- seguir con esa fe, mantenerse firme de que se te va a dar, tener fe que Dios te lo va a regalar, pero Él sabe cuál es el momento preciso, cuando uno quiere, cuando Él quiere. Como yo a es veces le cierto. digo a mi hermana, por ejemplo, cuando me dice que, ay, fulano tiene tiempo que no viene para acá, para la casa, yo le digo, mira, alégrate de que esa persona no está viniendo, porque cuando Dios te quita a alguien del camino es por algo. Y es Ujú. así. Bueno, eso es lo que yo siempre le he dicho a ella y yo lo sostengo. ¿Sí? Así es. O a lo Entonces, mejor le está yendo tan bien que no tiene tiempo de ir a que verte. no tiene tiempo, también puede ser. Qué bueno. ¿Sí? Me parece muy bien.
Así es, chicos. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. La semana que viene iniciamos curso de pilares.